Paz de Cristo, hermanos. Me da mucho gusto venir a ustedes una vez más este domingo y traerles el consejo de la palabra del Señor. Tengo dos anuncios. El primero es que el 15 de noviembre vamos a tener una celebración de bautismos aquí en la iglesia local. Y hay varios hermanos que están queriendo bautizarse y ese día vamos a tener una celebración de bautismos. Así es que les invito a que vengan, va a ser unos cultos muy excelentes. También el segundo anuncio es que estamos ya avisándoles cómo vamos a manejar los días de lluvia en nuestra congregación. Como ya saben, estamos celebrando cultos afuera por no poder estar en nuestros templos todavía aquí en California. Y entonces lo que vamos a hacer es que en los días de lluvia les estamos pidiendo que se queden en casa y que miren los sermones en casa y que allí se organicen para alabar a Dios y tener su culto de celebración allí con su familia. Si gustan, pueden invitar a un hermano, una familia o dos allí que se reúna con ustedes en la casa. Todo eso depende de ustedes. Pero sí les avisamos que los días que llueve simplemente no va a haber actividad el domingo aquí en la iglesia local. Estamos también, hermanos, avisándoles que los días que no llueva, aunque esté un poquito frío, vénganse con un abrigo, 2 pares de calcetines y un sombrero para mantenerse calientitos, pero vamos a reunirnos de igual manera. Los únicos días que nos vamos a quedar en casa como congregación de nuevo va a ser en los días en que esté lloviendo. Así es que estén avisados todos. Llueve, quédense en casa. Ahora vamos a ir al libro de Romanos capítulo 6. Voy a leer el versículos 1 al 4 y voy a regresar a esa serie de sermones que comencé hace 3 años atrás sobre el libro de Romanos. La última vez que tocamos Romanos, que fue el año pasado, hablamos sobre Romanos capítulo 5 y pasamos unas 6-7 semanas en el capítulo 5. Ahora lo que voy a hacer es que voy a comenzar una nueva serie de mensajes. Voy a estar enfocando nuestra atención en Romanos capítulo 6. Esto lo estoy haciendo en parte porque estamos por celebrar nuestros cultos de bautismo, nuestro culto de bautismo. Leamos Romanos 6, 1 al 4. Dice: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Señor, ilumina nuestros corazones y nuestras mentes al estar allí en nuestros hogares recibiendo esta palabra. Espíritu Santo nos haga entender lo que necesitamos tomar de este mensaje. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, como les dije, el año 1916, ya son 4 años atrás, comencé una serie de mensajes sobre Romanos y ahora le voy a dar seguimiento a esa serie de mensajes. La serie de mensajes cubrimos muchos temas, entre ellos cómo es que el mundo se dejó el conocimiento de Dios, el poder del Evangelio, la salvación es por la fe, solo por la fe y no por las obras. Hablamos de la naturaleza del hombre, que el hombre no es básicamente bueno. Dijimos que nuestra guerra con Dios terminó el día que nosotros nos entregamos a Dios. Nuestra enemistad llegó a un fin allí. Dijimos que nadie, ningún hombre puede jactarse en la salvación, porque la salvación es un regalo que Dios nos da a nosotros. Predicamos sobre la transformación en nuestra manera de vivir, aún en los días difíciles. Nosotros podemos estar seguros que Dios está trabajando aún en nuestra dificultad.
Todas estas escrituras, todos estos temas más bien, y muchos otros tocamos durante esa serie de sermones que hemos tenido hasta hoy. Y ahora lo que vamos a hacer es que voy a comenzar en el capítulo 6, versículos 1 al 4 de Romanos, y quiero que vayamos versículo por versículo y pensemos sobre este tema de la salvación, el pecado, la justicia y el bautismo. Es interesante que de menos en la primera parte de este capítulo 6, Pablo va a hacer referencia frecuentemente al bautismo. El bautismo es muy importante. Se está refiriendo al bautismo en el nombre de Jesucristo. Y él, además de hablar del bautismo como el punto de partida de nuestra salvación, también va a hablar de diferentes temas. Va a hablar, por ejemplo, del pecado y continuar en el pecado, o ser esclavo, que ya no somos esclavos al pecado, sino que más bien esclavos a la justicia. Y el punto de Pablo es que él quiere que nosotros pensemos del pecado de cierta manera y de la justicia de cierta manera, y que pensemos de nosotros, nuestra vida cristiana, en cierta luz. Y eso es muy importante para nosotros. La pregunta con que comienza el capítulo 6, Pablo, es esta. Nos dice: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Él quiere que nosotros pensemos sobre el pecado y la postura o la posición o el lugar que el cristiano le va a dar o no le va a dar al pecado en su vida. Él quiere que nosotros pensemos primero con respecto al pecado en cierta forma. La pregunta de nuevo es: ¿perseveraremos en el pecado? Y él nos da la respuesta en el versículo número 2, cuando él dice: en ninguna manera, ni lo mande Dios, como decía mi mamá muchos años atrás, ni lo mande Dios, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, Pablo hace la pregunta: ¿perseveraremos en el pecado? ¿Seguiremos persistentemente en el pecado como vivíamos antes de que éramos cristianos? Y la respuesta es no. Pero lo que me pregunto yo ahorita es: ¿por qué es que Pablo hace esta pregunta? Todos nosotros, casi estoy seguro, estaríamos de acuerdo que al entregar nuestra vida al Señor es un nuevo principio. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Ya no vamos a estar pecando ya más. Tomamos una decisión de vivir para la gloria del Señor. Pero Pablo hace la pregunta, y lo que yo me pregunto es: ¿por qué es que Pablo se pregunta o pregunta a los hermanos romanos si continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la razón que le hace esa pregunta es por unos comentarios que acababa de hacer en Romanos 5:20. En realidad es del 16 hasta el 20, pero vamos a leer el 20 nomás. Romanos 5:20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esto es importante. Antes de la ley, los hombres sabían que eran pecadores, los hombres eran pecadores, pero cuando vino la ley de Dios, los 10 mandamientos, la ley aclaró que el hombre era mucho más pecador que lo que él pensaba. No era nomás no matar, lo que está en la conciencia, no robar, lo que Dios puso sus mandamientos en nuestro corazón, en nuestra mente, sino que nos damos cuenta que el no amar a Dios correctamente era también un pecado. El codiciar era un pecado. Es decir, el pecado no solo era algo externo, el pecado también era algo interno. Habían infracciones, maneras en que el hombre podía ofender a Dios en su corazón. Y esto era una novedad. Lo que sucedió es que el pecado se abundó en el mundo cuando llegó la ley. Entonces otra vez Pablo dice más bien: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. En otras palabras, Dios quería que los hombres se dieran cuenta qué tan pecadores somos. Ahora miren,
Mas cuando el pecado abundó, cuando la venida de la ley resultó logró su fin, que fue magnificar el pecado, la conciencia del hombre con respecto al pecado, entonces él dice esto, dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es decir, cuando la ley hizo abundar el pecado, lo que nos damos cuenta es que todavía había mucha más gracia para salvar al hombre que cree en Dios. La gracia sobreabunda donde hay abundante pecado. Y de eso algunos se habían agarrado de la idea de que quizás se vale que el cristiano peque, al cabo el asunto del pecado ya se ha resuelto. Y Pablo lo que él está diciendo es esto, que para nosotros los creyentes, nosotros debemos tener mucho cuidado de pensar del pecado correctamente. El pecado no es una cosa pequeña, no es una cosa que excusamos con frases como nadie es perfecto, no importa tanto, todo lo hace de cualquier manera, al cabo nadie se va a dar cuenta, no va a dañar a nadie, a mí no me molesta. Hay tantas razonamientos, excusas que el hombre puede tener para pecar, pero interesantemente lo que la Escritura nos está diciendo aquí, Pablo, es, no vayan a tener ustedes una perspectiva incorrecta del pecado y de la gracia. Seguro que cuando hay mucho pecado hay mucha más gracia, pero eso no quiere decir que nosotros los cristianos somos libres para pecar cuando quieramos, cuanto quieramos. No, Pablo está diciendo no pequen. El cristiano no peca. El cristiano se dedica a la justicia. Es una actitud que debe de existir en el corazón del cristiano con respecto al pecado. Porque la actitud que nosotros tenemos hacia el pecado va a afectar nuestra habilidad de resistirlo o no. Si usted piensa cuerdamente con respecto al pecado, el resultado es que usted podrá resistir y pelear en contra del pecado en su vida. Habrá un evangelista de años pasados que se llamaba Billy Sunday, dijo algo, y él estaba tratando de manifestar su actitud hacia el pecado, y lo dijo en una manera medio humorística. Dijo, estoy en contra del pecado, lo patearé mientras tenga un pie, lo golpearé mientras tenga un puño, lo morderé mientras tenga un diente, y cuando sea viejo, sin puños, sin dientes y sin pies, seguiré peleando hasta que vuelva a mi casa en gloria y el pecado se vuelva a la casa de la perdición. Pues me gusta como lo dijo él. Me gusta más bien la actitud, porque esta debe ser la actitud de cada cristiano. Voy a pelear. Y aunque nomás me queda un diente, pues voy a mordidas, voy a pelearme contra el pecado. Y aunque nomás me tenga un puño y cuando ya no tenga nada de eso, pues voy a seguir esforzándome contra el pecado. Es decir, la actitud es correcta. Pablo quiere que pensemos en cierta manera en contra del pecado. Ahora, ¿cómo debemos nosotros los cristianos pensar con respecto al pecado? Número uno, los cristianos, como acabamos de decir, deben de tener esta mentalidad. No voy a continuar pecando. En el día de mi conversión, en el día de mi bautismo, en el día que yo entrego mi vida a Dios, voy a parar de pecar. Ya no voy a pecar más. Voy a vivir para la gloria de Dios. Esa mentalidad es necesaria para una vida cristiana bien balanceada. Sí, pero pastor, nosotros pecamos, correcto. No hay cristiano perfecto. ¿Y qué vamos a hacer con ese pecado si tengo yo la mentalidad de que ya no voy a pecar, ya no voy a ofender a Dios? Por lo que vamos a entender es que cuando pecamos hay más gracia que nuestro pecado. Que la gracia y el perdón de Dios siempre es mayor que los pecados que los cristianos podamos cometer. Pero la mentalidad sigue siendo, no voy a pecar, no voy a ofender a Dios. Voy a hacer lo que Dios me manda. Yo soy un cristiano. Voy a vivir en justicia. ¿Cómo debe de pensar el cristiano del pecado? En segundo lugar, los cristianos deberíamos de pensar de esta manera. He muerto al pecado.
He muerto al pecado. Miren Romanos 6, 2 al 4. Otra vez, cuando Pablo pregunta, ¿perseveraremos en el pecado? La respuesta es, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Noten la frase, hemos muerto al pecado. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Una y otra vez Pablo está hablando de esta muerte del pecado. El pecado, nosotros estamos muertos al pecado. Hemos muerto al pecado. Versículo 7, otra vez Pablo dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. La palabra justificado es interesante porque en inglés se traduce, ha sido hecho libre del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros hemos muerto al pecado. Es un punto muy importante. Años por años, cuando era joven y todavía por años después de eso, yo leía frases como eso, muertos al pecado. Y no lo entendía, pero pues era palabra de Dios. Lo que quiero hacer es que quiero ayudarlos a entender un poquito mejor lo que quiere decir la frase allí, muertos al pecado. ¿Qué quiere decir? Bueno, déjenme decirles primero lo que no quiere decir. Lo que no quiere decir muertos al pecado es que somos sin pecado. Todos ustedes saben por experiencia, todo cristiano sabe que aún después de nuestro bautismo va a haber momentos cuando fallamos y pecamos. Eso no quiere decir muertos al pecado, no quiere decir que estamos viviendo una vida de perfección, que nunca pecamos. Ahora, déjenme usar una definición de John Wesley. Cuando él habla de lo que significa estar muerto al pecado, él dice esto: ser muerto al pecado quiere decir que soy libre de la culpabilidad y del poder del pecado. Soy libre de la culpabilidad y del poder del pecado. Vamos a pensar sobre eso un poquito. Libre de la culpabilidad. La culpabilidad es un problema grande en el mundo, hermanos. Inmenso en el mundo. Hay gente que sufre por culpabilidad exagerada, errores, cosas que sucedieron en sus vidas en el pasado. O quizás hay algún cristiano por allí que cometió alguna infracción, algún pecado después de haber sido bautizado. Y Dios lo perdonó, pero usted no se puede perdonar. Y usted lleva con esa carga del pecado sobre su corazón y sus hombros y no se puede deshacer de él. Pablo tiene un mensaje para usted. Hay otros cristianos que viven sin culpabilidad, sin nada de culpabilidad, libres de la culpabilidad por completo. Y se meten en pecados y se embarran en cosas en que nunca deben de estar. Porque la conciencia, la culpabilidad es mínima en sus vidas. Pueden pecar y no sentirse culpables. Eso no es bueno. Ahora, lo que yo quiero que ustedes vean o entendamos es qué quiere decir a Pablo cuando él, o más bien, cuando nosotros decimos que somos libres de la culpabilidad. ¿De qué estamos hablando? Bueno, en las Escrituras la culpabilidad no solo es un sentimiento, es un estado, es una manera de ser, es un estado. Romanos 3:19, en la última parte dice y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, todo el mundo está bajo el juicio de Dios. No se sienten culpables delante de Dios, no se sienten mal, pero ellos son culpables, están bajo esa culpabilidad de que han ofendido a Dios y nunca se han arrepentido. En las Escrituras, la culpabilidad no es una emoción nomás, es un estado, es una manera de ser. Todo el mundo está en un estado de culpabilidad. Pues también la culpabilidad es una emoción, es un sentimiento que resulta por haber violado la palabra del Señor o la ley de Dios. Ahora, la Biblia dice esto, más bien la Biblia. John Wesley nos dice que ser muertos al pecado quiere decir que estamos
libres de la culpabilidad. So, el cristiano no tiene que vivir culpable. Hermano, mire, usted que está viviendo con una condenación terrible, con una culpabilidad, lo ha arrastrado por años y algunos décadas, hermanos. Se siente culpable, no se puede perdonar esa ofensa, esa pérdida, ese pecado, esa ofensa a Dios. Y usted se ha sentido culpable ya por tantos años. Dios lo perdonó, la sangre de Cristo lo perdonó, pero usted todavía arrastra ese pecado hasta este día. Déjeme decirle algo que hace la sangre de Cristo, algo que hace la gracia de Dios. Lo libra. Escúcheme, hermano, escúcheme. Usted es libre de esa culpabilidad. Si usted confiesa al Señor, si usted confiesa su pecado, si usted se aparta de su pecado, usted es libre de ese pecado. Yo le pido al Señor que Él rompa esas ataduras que usted está sintiendo en su vida, que lo ha sentido ya por mucho tiempo. Eso no es tomar a la ligera el pecado, eso es reconocer la gracia de Dios. Eso es reconocer que la gracia de Dios es más grande que cualquier otro poder en el mundo que se relaciona con tu relación con Dios. Dios te ha hecho libre del pecado y de la culpabilidad. La culpabilidad de pecados. Perdónate, hermano. Acepta el perdón de Dios. Cada día que no lo haces, estás ofendiendo a Dios más. Él es un Dios de perdón. La segunda cosa que hace, la segunda manera en que este hombre John Wesley nos dice que se expresa o que es lo que es morir, estar muertos al pecado, es esto, que somos libres del poder del pecado. Eso es importante. No somos libres de la culpabilidad, sino que el pecado no tiene poder para forzarnos a hacer cualquier cosa. Considere eso, que el pecado ya no tiene poder para mandarlo. Ahora, ¿por qué? Porque usted está muerto, ha muerto al pecado. Sus pecados han sido perdonados por el poder de Dios. Romanos 6:7. Porque el que ha muerto ha sido justificado, ha sido librado del pecado. La muerte bautismal resulta en libertad verdadera y genuina. Usted dice, pastor, ¿el pecado tiene poder? Seguro que sí. Déjeme nombrarle brevemente 3 cosas, clases de poder que tiene el pecado. Número 1, para hacernos esclavos. Jesús dijo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Número 2, el pecado tiene el poder de separarte de Dios. Fue el profeta Isaías que dijo, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Padre, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nuestros pecados nos separan de Dios. Pero el poder más grande del pecado no es nomás de hacernos esclavos y separarnos de Dios, sino el poder de la muerte. Si usted y si yo no hubiéramos entregado nuestras vidas a Jesucristo, estaríamos bajo condena de muerte eterna. Es decir, la separación de Dios por toda la eternidad es muerte, porque Él es vida. Entonces, óigame bien, hermano, lo que Pablo dice es esto, que nosotros hemos muerto al pecado. Nosotros hemos muerto al pecado. Eso quiere decir, usted ya no tiene que vivir con esa culpabilidad. Déjela ir, hermana, la está matando. Usted ya no tiene que vivir bajo el poder, la esclavitud del pecado. Usted ha sido hecho libre en Cristo Jesús. Mire, hermano, aquí hay tremendas implicaciones para nosotros. Los que hemos muerto al pecado, somos libres de la condenación, de la culpabilidad, libres del poder del pecado. Y en tercer lugar, nosotros que hemos sido libres del pecado, ahora odiamos el pecado.
Así es como se manifiesta nuestra libertad. Antes nos deleitábamos en el pecado, ahora nosotros odiamos el pecado. El que es libre del pecado odia el pecado. Usted sabe el sentir, hermano, lo que es odiar, el ofender a Dios, el odiar, el pecar en contra de Dios. Dios pone en nuestro corazón nuevos deseos, nuevas ambiciones de ya nunca ofender a Dios jamás. La libertad de la culpabilidad y del poder que el pecado tenía sobre mí resulta en un odio para el pecado. Yo odio el pecado. Así es como Pablo quiere que usted y yo veamos al pecado. Odio al pecado. Eso es estar muerto al pecado. Es una manera de verlo. Odio al pecado. Estoy muerto al pecado. Estoy muerto. No sé si usted ha oído la expresión, estoy muerto para ti. Cuando se rompe la relación por absoluto, la persona todavía está viva, pero dice, estoy muerto para ti. Nunca me hables, nunca este que el otro. Y la persona corta esa relación. Terrible expresión. Pero es lo que nosotros estamos haciendo con el pecado. Estoy muerto para ti, pecado. Tú ya no tienes autoridad. No me voy a dejar manipular por ti a través de la culpabilidad. Voy a vivir para la gloria de Dios. Eso es interesante. La culpabilidad manipula al cristiano para no servir, para aislarse, para seguir pecando. No, hermano. Hemos sido libres, hechos libres del pecado. He muerto al pecado. Ahora, el pecado entonces no nos controla, nosotros lo renunciamos. Déjeme hacer una pregunta para terminar ya este mensaje en unos momentitos. ¿Cuándo es que moría el pecado? Seguro, yo he muerto al pecado y hablamos de lo que eso significa, pero la cuestión es, pregunta es, ¿cuándo es que yo morí al pecado? Mira el versículo 3, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Morí al pecado cuando fui bautizado en el nombre de Jesucristo. Ahí está. Ese es el momento que yo morí más bien al pecado y viví para la gloria de Dios. Allí, en ese momento de mi bautismo, es cuando yo fui bautizado en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, una identificación con su muerte. Interesante, ¿verdad? Porque la Biblia dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En otras palabras, el bautismo en el nombre de Jesucristo, que es lo que vamos a estar celebrando noviembre 15, es el momento cuando usted muere al pecado, hermano. Cuando Dios le da a usted, lo hace libre de su culpabilidad, lo hace libre de la condenación que ha estado agobiando, porque usted sabe que usted es un pecador. Ese bautismo en el nombre de Jesucristo es el instante donde Dios rompe el poder del pecado sobre su vida y usted queda libre. Es el día cuando surge en usted un odio por el pecado y un amor por la justicia. El 15 de noviembre vamos a tener bautismos en esta iglesia local. Yo lo invito a usted que le pida a Dios, si ese es el día en que usted debe de confesar a Jesucristo públicamente como su Salvador y Señor y ser bautizado para el perdón de sus pecados. Le pido a Dios que Dios los bendiga y que los guarde y que los cuide a todos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Señor, bendice a tu iglesia, particularmente a todas las personas allá, Señor, que están escuchando este mensaje, que no han sido salvos, que todavía no han entregado su vida al Señor Jesucristo, que todavía no te han confesado públicamente como Señor y Salvador, que todavía son esclavos del pecado, que todavía están siendo manejados por la culpabilidad, que todavía aman su pecado más que aman las cosas de Dios. Perdónalos, tráelos al arrepentimiento. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que la gracia de Dios sea con ustedes y que el Señor los bendiga. Tengan una excelente semana.
Hasta la semana que viene.